Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. De parte tuya, Señor, cada día, cada momento, Señor, tú eres fiel a nuestras vidas y tú permaneces siempre a nuestros corazones, dándonos, Señor Jesús, ese incentivo de tu Espíritu Santo para que nos motive, para que nos aliente, para que nos instruya, para que también nos sostengan en los días difíciles, Señor Jesús, que llegamos a pasar. Gracias por todas tus bendiciones, porque sabemos que en ellas, Señor, se encuentra, Señor Jesús, toda la plenitud de lo que el Hijo nos ha dado a entender, nos ha revelado por medio de tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque en esta mañana podemos venir con corazones agradecidos, humillados delante de ti, rindiendo nuestra vida en adoración, en alabanza, Señor, porque tú eres el supremo Rey, porque tú eres el supremo Señor de nuestras vidas y siempre tienes algo especial para cada uno de nosotros, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos en esta hora también ese tiempo de adoración donde pondremos, según lo que hayas puesto Dios en nuestros corazones, Señor Jesús, ponemos en tus manos ese tiempo donde ofrendaremos, vamos a diezmar, Señor Jesús. Ponemos en tus manos, Señor Jesús, los dineros, los recursos que tú has puesto en nuestras manos para administrarlos, Señor. Porque como decía David, Señor, de lo mucho te damos porque nada es nuestro, Señor Jesús. De eso, de lo que tú nos has dado para administrarlo, Señor, de eso te damos con nuestros corazones, con nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Dios, porque sabemos que tú eres eterno, Dios. Tú eres Dios bueno, tú eres un Dios bondadoso que siempre suples las necesidades de tus hijos, de tu casa, Señor. Tú siempre suples las necesidades de nuestros hogares, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque en medio de todo tú te mueves como ese Dios dador, ese Dios proveedor, ese Dios sustentador, que allí estás de una manera sobrenatural, Señor Jesús, administrando y también bendiciendo nuestras alacenas, nuestras mesas, nuestros salarios, todo lo que tú nos provees, Señor. Tú estás allí con gran bendición en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Si usted ya tiene su ofrenda, su diezmo, van a pasar ahorita para poderlo depositar. También, si usted no puede hacerlo de una manera presencial, lo puede hacer de una manera también virtual a través de nuestras cuentas. La cuenta que tenemos dispuesta para la iglesia también lo puede hacer. También tenemos nuestras redes sociales que implica el Facebook, el YouTube. Ahí puede encontrarnos, ahí puede escuchar las enseñanzas, las alabanzas que cantamos en esta iglesia, para que sea de bendición no solamente para ustedes, sino para también las personas donde ustedes comparten esto. También les quiero comentar que los días martes es martes de mujeres, y mujeres escuchan la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios de una manera sistemática los días martes a las 8 de la noche vía Zoom. Si a usted le interesa, le podemos dar el ID y la contraseña para que usted también se pueda conectar y usted también pueda recibir la palabra. También comentarles que los días jueves tenemos nuestro tiempo de oración. El tiempo de oración donde dirían alguien que es como el oxígeno que recibe nuestra alma espiritual. Los días jueves tenemos un tiempo de oración en comunidad junto con ustedes para poder adorar a Dios, pero también para pedirle a Dios que bendiga los tiempos, estos tiempos que no son tan buenos que digamos, pero sabemos que Dios obrará de una manera importante. También quiero reconocer que hay personas nuevas que nos visitan por primera, segunda o tercera vez. Pues les damos la bienvenida. ¿Usted puede levantar la mano a los que nos visitan por primera vez? ¿Sí? Mire, si hay personas, bienvenidos. Vamos a darles un fuerte aplauso en esta hora. Que Dios bendiga sus vidas. Bienvenidos. Aquí estamos todos los domingos
a partir de las 10 de la mañana. Estamos todos los domingos para poder exaltar al Señor en comunidad también. En esta hora lo que viene es que vamos a estudiar la palabra del Señor. Yo le invito a que incline su rostro. De una manera personal usted dígale al Señor: háblame en esta mañana, Dios. Háblame según lo que tú ya tienes planeado para esta hora. Usted haga la oración. Gracias, Dios, porque sabemos que tú tienes una palabra para nosotros en este día, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablarás según nuestras circunstancias. Tu Espíritu Santo, confío, Señor, que Él no solamente está en nosotros, sino también obra en nosotros, Dios. Señor, pon en el corazón de tu pueblo ese amor por tu palabra, ese amor por conocerte cada día más y más. Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, sea quien se manifieste en esta mañana en nuestros corazones para poder escuchar tu palabra y no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de ella, Dios. Te pedimos esto, que tú traigas a nuestros corazones esa paz, esa tranquilidad. En Cristo Jesús, amén, amén. Cuando hablo de que Dios traiga esa paz y esa tranquilidad, no quiere decir que nos vamos a dormir, ¿verdad? Porque cuando estamos en paz, en tranquilidad, hasta como que nos da el síndrome del cabeceo, ¿no? Tenga ánimo para escuchar la palabra. Amén. El tema que estamos viendo como un tema general, como usted lo puede ver en la pantalla, estamos tratando el libro de Efesios. Y como tema general le hemos titulado a este libro: una iglesia con propósito eterno. Hoy abordaremos el tema número 3, que es: nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Por lo cual yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 6 al 10. Efesios capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice de esta manera: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está nuestro tema del día de hoy. No solamente nos hizo aceptos en el amado, sino nos dice qué es lo que hizo nosotros para poder ser aceptos. Dice: en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál fue el propósito de mi elección? Como hemos estado viendo, ¿cuál fue el propósito de mi elección según lo que hemos estado analizando enseñanzas atrás? Bueno, mi elección fue para la alabanza de la gloria de Dios. Es cuando usted como mujer o como usted como hombre, cuando usted lava su coche o usted mujer hace un guisado, ¿no? Cuando usted dice, lo prueba, ¿no? Oh, está re bueno esto, o sea, como que se siente bien, ¿no? Se siente agudo. Oh, ahora sí me saqué un 10.
O nosotros lavamos el coche, ¿verdad? Nosotros ahí estamos lavando y todo. Hijo, como que se empañó el cristal, ya estamos, ¿no? Y cuando ya terminamos, lo contemplamos así. Muy bien, quedó excelente. Bueno, el propósito cuando Dios me seleccionó, me eligió, según su propósito, dice que fue para la alabanza de su gloria. Estuvo satisfecho Dios cuando Dios nos escogió. Imagínense la escena de que nosotros nos vemos en el espejo ya mayugados por la edad, ¿no? Ya con unas que otras arrugas o bastantes arrugas, ¿no? Pero cuando Dios nos escogió, Él no vio tus arrugas. Él dijo: esto es para la alabanza de mi nombre, para la alabanza de mi gloria. Al final del camino va a haber, fíjense hermanos, al final del camino de los tiempos va a haber millones de ángeles y de seres humanos que van a ser salvos, que van a estar alabando la gloria, la belleza, el esplendor extraordinario de nuestro Dios. Y entonces Dios dice: para eso te elegí, para eso te seleccioné, para la alabanza de mi gloria. O sea, la gracia de Dios es gloriosa. Y eso nada más con esas palabras es algo extraordinario. Y cuando nosotros estamos en los cielos, vamos a entender mejor la pecaminosidad que teníamos en esa tierra nosotros. Vamos a decir: ¿y así nos escogiste, Dios? Éramos impuros, éramos así. Pero cuando te vas a ver que en realidad Dios te escogió para la alabanza de su gloria. Decir: gracias Dios, porque de lo vil, de lo menospreciado, tú me escogiste para tu alabanza y para tu gloria. ¿Verdad que suena bonito? Pues no solamente suena bonito, esa es la realidad, hermanos. Eso va a generar en nosotros un sentido de gratitud y vamos a alabarle por los siglos de los siglos, y de los siglos y de los siglos y de los siglos y de los siglos y de los siglos, continuamente, hermanos. Y ¿sabe qué? No va a haber pesadez como hoy, ¿no? Como pudiera ser en estos días, que a lo mejor ayer dormimos tarde, a lo mejor nos desvelamos, a lo mejor nuestros niños, nuestros pequeños nos despertaron y tuvimos una noche no muy agradable. Pero lo que sí es cierto es que cuando estamos en la presencia de Dios no va a haber ningún tipo de cansancio. Va a ser de una manera espontánea, de un sentido de gratitud al Señor, que yo le esté adorando por los siglos de los siglos, hermanos. Y habremos entendido allí precisamente la grandeza de su gracia. Y quiero recordarles que la palabra gracia, como ya se los he dicho, es un favor inmerecido. Es lo que significa gracia: un favor inmerecido, algo por lo cual yo no he trabajado. Es algo que yo no me merezco, pero por su gracia Dios nos las dio, hermanos. Lo hemos recibido gratuitamente, hermanos. ¿En quién? Dice la Biblia: en el amado, en Jesucristo hemos recibido esa gracia. Y el tema que hoy pusimos, ¿no? Fuimos aceptos en el amado. Precisamente esa palabra aceptos quiere decir como que Dios te invistió con honor, como algo especial te invistió Dios. Eso es lo que es acepto. Cuando yo te acepto, dice Dios, entonces yo lo hago de una manera que te invisto con un honor especial, porque tú eres alguien especial para mí. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, ya no somos nomás seres vivientes, ya no somos nada más criaturas hechas y creadas por Dios, sino ahora somos, y hemos tenido un título mayor, que ahora somos hijos aceptos en el amado, con honor especial. Nos inviste Dios porque somos algo especial para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí se la cree o no se la cree? Porque yo como que los digo: ¿y de qué me está hablando? ¿De qué planeta está trayendo todo esto? En quien tenemos redención, dice la Biblia.
Redención, en el estricto sentido del significado, es como una liberación. Algo que por medio de se pagó por medio de un rescate. Eso. ¿Usted ha empeñado en esas casas de empeño, hermanos? ¿Usted ha empeñado alguna vez algo? ¿No? ¿No? Bueno, si usted no ha empeñado, pues le voy a decir más o menos cómo se maneja, ¿no? Usted llega, mete una prenda y según lo valoran, y usted les da un porcentaje de ese valor de esa prenda a ustedes. No sé qué porcentaje, la verdad, pero les dan un porcentaje. Y usted le dicen, le entregan un tarjetón o fechas donde usted puede liberar, y ahí entra la palabra redención, o usted puede seguir pagando sus intereses. Entonces yo voy, ya se me vencieron no sé cuántos meses o un mes, no sé. Y entonces va usted y dice, no quiero perder mi prenda y voy a pagar, ¿cómo le llaman esto? Bueno, interés, pero hay otra palabra que se utiliza ahí. El refrendo. Voy a pagar un refrendo que lo voy a dar el dinero, pero no quiero que tú la exhibas para venderla al público. Quiero retenerla ahí. Entonces yo pago mi refrendo. Lo que hizo Dios no pagó un refrendo. Lo que hizo Dios es que Él nos sacó de la subasta. Nos sacó precisamente del mercado de esclavos por el cual nosotros estábamos. ¿Estábamos esclavizados a qué? Al pecado. Estábamos esclavizados a las drogas, a lo mejor a los vicios, a lo mejor a tantas cosas, específicamente y globalizándolo al pecado. Estábamos. Y Dios dice, tú estás allí, te rescato. Y entonces lo que Él hizo fue redención para nuestras vidas. Cuando tú dejas ese objeto en esa casa de empeño, hermanos, y luego tú pagas, tú dices, yo redimí el celular, yo redimí la computadora o lo que usted, su lavadora, lo que usted haya empeñado, ¿no? ¿Qué hiciste para redimirlo? Pagaste. Pues entonces lo que hizo Cristo fue en nosotros que Él pagó redención por nuestras vidas. Ya no somos esclavos. Ya no estamos allí en la vitrina exhibidos para ver quién me compra, cómprenme. Ya no estamos allí, porque Dios ya nos rescató, nos sacó. Vea lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dios nos rescató de nuestro pecado, pagó, nos dio redención en Cristo Jesús y dice, sabiendo que fuiste rescatados de la vitrina, de allí del mercado de esclavos, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y ahí la palabra vana quiere decir todo lo simple, todo lo que no tiene sentido, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Con qué pagó Cristo? ¿Con qué pagó? Con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, lo que Dios pagó por mí cuando Él me vio en el mercado de esclavos o me vio en la vitrina ahí exhibiéndome, hizo un pago muy alto. Y ese pago muy alto fue su sangre de Cristo. ¿Con qué nos compró o con qué nos libertó? Con su sangre, sin mancha y sin contaminación. Y eso te habla de la pureza de la sangre que Dios vertió por cada uno de nosotros. ¿De qué nos libró, hermanos? Lo dije, de la esclavitud. ¿De dónde nos rescató? Del mercado de esclavos o de la vitrina que estábamos exhibidos. ¿Para qué pagó un precio con su sangre? Precisamente para liberarnos de la esclavitud del pecado. A nosotros no nos ha costado nada nuestra salvación, hermanos. La que usted tiene hoy, la que yo tengo hoy, la salvación, no hemos pagado nada. ¿Usted ha pagado algo por su salvación? Nada. Pero a alguien le costó, y ese alguien fue la persona de Jesucristo.
A esa alguien le costó. Y dice que esta redención compró precisamente el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Para que mis pecados fueran perdonados, requirió lo que dijimos, la gracia de Dios. Pero requirió las riquezas de su gracia, de lo que nos está hablando el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Lo que implica que esta gracia de la que Pablo nos está hablando acerca de mi salvación, hermanos, dice que esta salvación es abundante y es sobreabundante. Y la manera que como Pablo está tratando de explicarnos, está diciendo que esas riquezas, que esa salvación que es grande, es únicamente en la gracia de Cristo Jesús. Ahora yo conozco un poquito más de mi salvación. ¿Cómo que yo ahora soy salvo? ¿Por medio de qué? ¿Dónde yo estaba? ¿Cuánto costó mi salvación? ¿A quién le costó mi salvación? ¿Por qué pagó Dios esa salvación? ¿O por qué me redimió Dios para la gloria de su nombre? ¿Sí vamos entendiendo todo esto, hermanos? Estos conceptos. Tiene un costo muy alto, como lo dijimos. Para que a mí me fuese gratuito, yo tuve que hallar gracia delante de Dios. Yo te escojo a ti, yo pago por ti, porque mi hijo, desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya te conocíamos a ti y sabíamos que ibas a estar en el mercado de esclavos. ¿Y qué crees? Yo mandé a mi hijo para que muriera a precio de sangre y tú fueras rescatado de esa esclavitud. ¿Qué es lo que alguien tuvo que pagar? Pues Cristo Jesús, con su sangre preciosa. Porque ese perdón de mis pecados tiene que ver con la gracia de Dios únicamente. Nada que el pecador haya podido hacer para su salvación. Esto es por gracia solamente, hermanos. Entonces, ¿cómo es que nos compró o nos libertó? Con la sangre de Cristo. Eso como que la tenemos que tener día a día, un recordatorio a mi vida, ¿Por qué con su sangre nos libertó? Pues para darnos salvación, porque es la sangre que trae los genes de cómo va a ser la persona. ¿Por qué lo pagó con su sangre? Él pudo haberlo pagado con otra cosa, pero ¿por qué con su sangre? Cuando usted le van a sacar, usted se va a hacer unos análisis para ver su glucosa, todo su sistema interno, le tienen que sacar sangre. Bueno, ahora hay paquetes de 46 elementos o no sé qué tanta cosa. ¿Tanto? Yo nomás conocía como 4 o 5. No, ahora 40 y tantas cosas, porque es un examen completo de tu sangre. A ver cómo está tu sangre. Bueno, ¿qué se imagina que haya en la sangre? Ya lo dije, que son los genes, pero la otra es que trae rasgos allí, características de los papás, características de los abuelos. En la sangre radica todo eso. Jesús, cuando nació, él no traía la naturaleza pecadora como nosotros, de nuestros padres, porque habla en el Antiguo Testamento, habla que él es figura del Cordero inocente que iba a ser sacrificado y tenía que ser inocente, pero también tenía que ser sin mancha, sin contaminación. Por eso es que cuando Jesús nació, él nació sin los genes de sus papás. ¿Por qué? Porque únicamente lo que le prestó María fue el vientre. Y entonces Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, puso la semilla en el vientre de María y fue gestándose hasta los 9 meses, y es cuando dio a luz Jesús. Pero no traía los genes del papá, no traía la sangre del papá, de donde radica todo lo que hoy nosotros conocemos como contaminación. Porque un niño cuando nace en pecado, espiritualmente estoy hablando. ¿Por qué? Porque trae nuestros genes, y nosotros que somos pecadores. Usted podría decir, pero si yo ya nací de nuevo, si yo ya acepté a Cristo hace 15 años y después de 15 años yo acepté a Cristo, ¿a poco todavía soy pecador? Sí,
Porque estamos inclinados todavía a este mundo, a esta tierra. Y mis hijos tendrán que, en un momento dado, eventualmente, ellos tendrán que reconocer sus pecados, arrepentirse, confesar a Cristo como su Señor, y entonces ellos tendrán también limpieza, pero la limpieza espiritual. Pero aún así, yo sigo transmitiendo mi herencia pecadora. ¿A poco usted le enseña a los hijos a mentir? ¿Y por qué los niños mienten? Por ejemplo, los bebés que hoy van a ser presentados, ¿no? Los bebés, ustedes saben que son, pues son tremendos. Ustedes ya lo vivieron, los que son papás, ¿no? Pero son manipuladores los bebés, ¿sí o no? Llaman la atención. A ver, ¿qué tienes? No tenía nada. Quería llamar la atención nada más. O están haciendo, como le llamamos nosotros, berrinches, ¿no? Y están haciendo berrinches. A ver, y ya nada más quiere estar haciendo berrinche. Mi pregunta es, ¿usted les enseñó todo eso? Nada. ¿Cómo lo aprendieron? Los genes. Por los genes. Porque ahí vienen las características de los papás. Y la mamá le dice al papá, lo mismito que tú tienes, lo tiene el bebé. Pero ¿cuándo se lo enseñaste? ¿Cómo lo aprendió el niño? No, es por la sangre. Que ahí vienen las características de los papás. Mira, igualitito a ti, ¿cómo eres de berrinchuda? ¿No? Así también es. Mira, así de enojón, así es también tu hijo. Pero son genes, hermanos. Y lo que Cristo estaba hablando aquí, donde Cristo, el Cordero inocente, sin mancha, esto iba a tipificar y habla de Cristo, que ahora esa sangre que ha sido derramada y pagada por mis pecados, entonces ahora yo voy a tener los genes de Cristo. Y los genes de Cristo es: busca primeramente las cosas de arriba y no las de la tierra. Busca a Dios y tendrás bendición. Ahí está la importancia del pago allá, que haya sido dado por la misma sangre de Cristo, hermanos. Para fin de que la sangre sea derramada, tenía que ser muerto Cristo. No había de otra forma. Como hoy nosotros vamos al laboratorio, les voy a sacar sangre, ¿no? Y ya, 2 tubitos, 3 tubitos o no sé cuántos tubos, ¿no? Ya, nos sacan. Pero no tengo que morir. Nada más me extraen de la vena la sangre. Bueno, pero en este caso, Cristo, como tipificaba precisamente a esa redención, ese pago que iba a ser por toda la humanidad, tenía que ser muerto como el Cordero del Antiguo Testamento. Y él tenía que morir, Cristo. Ya lo habían planificado la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, de que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Pero también entendían que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. ¿Quién lo resucitó? Fue el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo, como Él se imputó todos los pecados de la humanidad, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Como Cristo se adjuntó todos los pecados de la humanidad, entonces Él tuvo que morir y vertir la sangre de ese inocente, de ese Cordero inocente. Y la justicia de Dios demandaba que todo aquel que pecara merecía la muerte. Y Cristo pagó ese rescate a través de su muerte cuando su sangre fue vertida en la cruz. Y así obtuvimos nosotros el rescate, la liberación de la esclavitud del pecado por la sangre de Cristo. Vean lo que dice Hebreos capítulo 9, 11 y 12. Hebreos capítulo 9. Dice: pero estando yo presente, Cristo, sumo sacerdote de bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención en Cristo, en quien tenemos redención por nuestros pecados, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Cuando Dios nos perdona, hermanos, esa palabra significa enviar lejos. Incluso hasta dice, hay una expresión metafórica que habla de que ya no me acordaré más de tus pecados. Mi pregunta para ustedes, hermanos, cuando ustedes perdonan, ¿recuerdan lo que ustedes perdonaron o ya no recuerdan? ¿Cómo dice la Biblia? Que no debemos de recordar. Ya te perdoné, ya no recuerdo nada. Pero usted diría, yo sí me acuerdo. Bueno, pues, ¿ustedes qué creen, que Cristo o Dios no se acuerda? Sí. Pero Él ha decidido voluntariamente no traerlo a memoria a Él. Entonces la palabra, cuando nos dice que Él nos perdonó, es que Él voluntariamente decide no traer a memoria, enviar lejos nuestro pecado o nuestra falta, ¿sí? Cancelar toda deuda con alguien, porque Él ha decidido hacerlo así. Porque entonces, si Él ya no recordara, entonces diríamos que Él no tendría el atributo de Él es omnisciente, que todo lo sabe. Diríamos así. Entonces no tiene el atributo de ser omnisciente. No. Sí lo tiene el atributo, pero Él ha decidido voluntariamente no recordar. Pero los seres humanos somos históricos nosotros. Somos históricos porque, no sé, te peleas con tu pareja, te peleas con tus hijos, te peleas con alguien, y tú lo que haces es perdonar. Lo perdonas, ¿ya? Y tú decides ya no recordar. Pero de aquí a 3 meses te vuelve a cometer la misma falta, ya sea tu esposo, tus hijos, lo que sea. Y tú dices, mira, yo ya te perdoné hace 3 meses. Bueno, ya pasaron 3 meses, pero pueden pasar 3 años. Mira, yo ya te perdoné hace 3 años, pero pueden pasar 30 años. Mira, yo ya te perdoné hace 30 años, y yo ya no voy a tolerar perdonarte una vez más, porque nosotros somos históricos. Y recordamos la historia nosotros. No, si ya perdonaste, es borrón y cuenta nueva. Y decir ahora, mira, tú me volviste a cometer falta, pero yo también entiendo que yo cometo falta delante de Dios, y que cada vez, como dice Juan, si nosotros hubiésemos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús para que Él nos perdone nuestros pecados. Entonces, si Dios me perdonó lo imperdonable, ¿cómo yo no puedo perdonar lo perdonable? No, es que usted no conoce, midió mi corazón. Bueno, así te puede haber cortado la cabeza. Si estás en Cristo, tú debes de perdonar. Debes de practicar eso, perdonar. A ver, todos digan perdonar. Otra vez digan todos perdonar. ¿Por qué? Porque perdonar, hermanos, siempre trae sanidad. ¿Sabían que las mayores enfermedades que existen en los cuerpos de los seres humanos es por falta de perdón? Porque hay orgullo, hay enojo, hay envidia y tanta cosa, porque no han decidido perdonar. Esta cuestión, hermanos, no es de que no te siento perdonar. No, es una decisión. Decido perdonarte. Decido perdonarte. Usted lo verá muy fácil, pero cuando usted tenga problemas, acuérdese de esta enseñanza. El día de la expiación, hay una fiesta que se llama, de los hebreos, de los judíos, el Yom Kippur, el día de la expiación, del perdón, donde celebran, y cómo nosotros hoy en día podemos entender esa fiesta. Cristo Jesús en la cruz,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice la palabra. Los animales en aquel tiempo eran muertos, degollados para remisión de los pecados. Pero ¿qué creen? No podían quitar los pecados, únicamente tapaban el pecado del pueblo, pero no lo quitaban el pecado del pueblo. Por eso es que cada año llegaba el día de la expiación y tenían que matar millones, así, no se lo exagero, millones de corderos únicamente para tapar el pecado del pueblo. Por eso dice la Biblia que Jesús vino una sola vez y entró y murió en expiación por nosotros, y dice que entró hasta el lugar santísimo para quitar el velo y que nosotros tuviéramos acceso libre a la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Por una sangre que no solamente tapaba nuestro pecado, sino que limpiaba nuestro pecado. Usted y yo, cuando entramos a la presencia de Dios, usted debe de recordar siempre eso: Señor, yo estoy en tu presencia, limpio, sin mancha. Y te llegará Satanás y decir: si hace una hora golpeaste a tu hijo, si hace media hora venías en el coche ahí discutiendo con tu esposa para venir a la iglesia. ¿O es verdad o es mentira? Pues es verdad, sí. Si es verdad, eso sí, ni cómo refutarle luego a veces a Satanás, ¿verdad? O esos pensamientos. Pero lo que tenemos que hacer es venir a la iglesia, o venir y antes de: Señor, te pido perdón por mis pecados, porque dice tu palabra que tengo abogado. Y si está en ese momento propio para pedirle perdón a tu esposa o pedirle perdón a tu esposo, háganlo, para que nuestras alabanzas no solamente lleguen aquí a 1 metro de nosotros, sino nuestras alabanzas lleguen hasta la misma presencia de Dios y suba como ese olor grato ante su presencia. Las alabanzas, ¿por qué? Porque fuimos comprados, porque fuimos rescatados, porque fuimos seleccionados para la alabanza de su gloria, hermanos. Pero muchas veces Satanás, o muchas veces nosotros mismos ponemos obstáculos para que esa gloria no se lleve a cabo como Dios está diciendo, para la alabanza de mi gloria, hermanos. Porque nosotros luego lo empezamos con los problemas. Antes de hablar, póngase a orar por su cónyuge, por sus hijos, por el pastor, ¿no? Por todos nosotros, póngase a orar, hermanos. Y ya dice la Biblia que ya no se acordará más de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esa sangre limpió. Cuando usted va y limpia, por ejemplo en la mañana, estaba aquí medio sucio, y le comenté a un hermano: ¿nos puede apoyar limpiando aquí, hermanos? Y ahorita ya no se ve dónde estaba sucio, porque ha sido, ¿qué? Limpiado. Si el hermano hubiera puesto, no sé, un tapete, hubiera puesto un cartón arriba de la mancha, yo dijera: ahí está la mancha, ¿no? Porque está siendo tapado únicamente la mancha. Pero ahora que yo veo, ya no está la mancha, y ya no recuerdo dónde está la mancha, porque ha sido, ¿qué? Limpiado. Cuando Cristo nos limpió, dice la Biblia: ya no me acordaré más de tus pecados, porque ya no los veré. No porque no tengo una conciencia, no porque no sea omnisciente, sino porque yo he decidido ya no acordarme más de eso. No te dice Dios, cuando tú te arrepientes otra vez de otro pecado, dice: mira Leonel, ya fue una vez, ya fueron 2 veces, ya fueron 3 veces, ya fueron 1500, ya fue 1,200,000 veces que te he perdonado, ya no puedo más. Ya, al fuego, al infierno. ¿Nos hace así Dios? No. Le pecamos, transgredimos la ley 1,000 veces, y Dios todavía tiene suficiente poder por la sangre de Cristo para limpiar nuestros pecados. Vean, somos tan bendecidos nosotros.
Porque precisamente lo que yo les decía, que Juan decía: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿De qué nombre? De Cristo Jesús. La muerte de Cristo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero muchas veces nosotros no aguantamos que otras personas pequen contra mí. Yo sí puedo pecar, pero las otras personas no están en ese estatus de que me pidan perdón. Usted, no sé si usted tenga eso, pero no sé cómo usted se siente que su cónyuge, sus hijos, a cada ratito le estén diciendo: perdóname. ¿Cómo se siente usted? Ay, que ya, a ver, ya deja de estar pidiendo perdón. Mejor alíñate bien, compórtate bien. ¿A poco tú no te sientes mal de estar pidiendo perdón? ¿A poco no? Le decimos así a nuestros hijos. Pero hermanos, nosotros somos igual con Dios. Nosotros: Señor, perdóname. Ya mentimos, Señor, perdóname. Ya difamamos, ay, perdóname. Ya hicimos un relajo, perdóname, Dios, perdóname. Eso no quiere decir que te cauterices tú y ya no pidas perdón a Dios. Eso no quiere decir que ya, Dios, ya no te voy a pedir perdón, pero así voy a andar. No, porque no suben tus alabanzas. Tú das indicios con tu estilo de vida que tú no eres hijo de Dios, que no has nacido de nuevo, ¿no? Por eso dice la Biblia, entendiendo el apóstol Pablo todo esto, que el ser humano está inclinado siempre a las cosas de este mundo. Les decía: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. No hay otra manera. Cuando alguien que te diga: no te perdono, bueno, si es cristiano, ¿verdad? Lógicamente, si es cristiano, y te diga: no te perdono, entonces tú dile: de la manera como Cristo te perdonó a ti, perdóname. Porque también soy hecho de carne y huesos, y yo cometo también faltas. Perdóname. Antes ser benignos, dice Pablo, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos hizo aceptos en el amado, hermanos. Nos hizo aceptos. Cuando pecamos, no perdemos la salvación. Eso quiero que lo entiendan también. Cuando pecamos, no perdemos la salvación, perdemos la comunión con Dios. Ahorita usted peca, ya poco usted va a seguir su tiempo. Voy a leer la Biblia, ay, Dios, gracias. O voy a orar, Dios, no. Usted no pierde la salvación, lo que pierde es comunión. Regularmente cuando alguien peca, es porque ni ora, ni lee la palabra, ni se congrega en la iglesia, pierde la comunión con Dios. Pero no pierde la salvación. Tampoco quiero decir que salvo siempre salvo. Tampoco quiero decir eso. Pero lo que yo sí quiero enfatizar aquí, porque ese es otro tema de la salvación, lo que quiero enfatizar es que cuando usted peca no pierde su salvación, lo que sí pierde es la comunión. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando recibimos el perdón, no recibimos la redención, porque la redención ya la hemos recibido en Cristo Jesús en el Calvario. Ahí es donde obtuvimos la redención. Cuando yo peco contra Dios, únicamente yo recibo el perdón de Dios. El perdón nada más, porque la redención ya la tuve yo. La redención fue una sola vez y para siempre, como dice la palabra del Señor. Según la riqueza de su gloria, versículo 7 de Efesios 1:7. Según la riqueza de su gloria, de su gracia. Y esa riqueza, ¿cómo es? Abundante, porque esa riqueza trae perdón, trae gracia, trae misericordia. Yo he venido, dice la Biblia, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? La palabra vida habla sobre la palabra zoe, ¿no?
que es la misma vida de Jesús. Cuando yo recibo a Cristo, Él me da su misma vida a través del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que aman, hermanos? Los que han recibido el perdón. La redención según sus riquezas de su gracia, que sobreabundan en nosotros, hermanos. Porque lo dice así Efesios 1:8, ¿no? 8 y 9. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. Que nos dio a conocer precisamente para poder yo conocer que yo necesité sabiduría y inteligencia. ¿Qué? ¿Para qué? Para entender el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Misterio, hermanos, implica algo que en el pasado estaba escondido en su significado, pero que ahora a través de la palabra nos ha sido revelado ese misterio. Cuando usted lee la Biblia, ciertamente hoy por hoy tenemos mucha documentación, llámese internet, llámese libros, llámese profesores de la palabra, llámese pastores, pero hoy por hoy tenemos tanto. En la antigüedad no pasaba eso. Había misterios que ellos no podían entender, pero que ahora nosotros en Cristo Jesús, que nos ha sido revelado, ahora entendemos el significado de ese misterio. ¿Cuál era el misterio? De que Cristo iba a venir a redimir, a perdonar, a limpiar a los pecadores. Es algo que estaba escondido en la antigüedad, pero que ahora ha sido revelado. ¿Cuál es el secreto de esa voluntad, hermanos? El sacrificio expiatorio de Cristo, el cual murió desde antes de la fundación del mundo. Fíjense desde dónde murió. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se hizo realidad? Hace casi 2000 años se hizo realidad, aquí en el planeta Tierra. Pero en los cielos ya había muerto desde antes de la fundación del mundo. Y ese era el secreto que tenía guardado y que lo manifestó hace 2000 años en Cristo Jesús. Para el mundo, este es un misterio. No entienden eso. Cuando tú le predicas a alguien y tú le dices, Cristo murió por ti y te quiere salvar, ni te entienden nada. Porque es un misterio para ellos. No entienden eso. Mira, Cristo derramó su sangre por ti. Pues yo no le dije nada que derramara su sangre por mí. No entienden. Porque no está el Espíritu de Dios. Cuando está el Espíritu de Dios dentro de nosotros, entonces Él trae revelación de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces lo llegamos a entender. ¿Por qué? Porque así le ha placido Dios, por su beneplácito, su deseo, su placer, su propósito en base a su conocimiento de los que le iban a recibir en Cristo Jesús. Y ese beneplácito, ese deseo, fue precisamente darnos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Porque el reino de Dios, ¿en qué consiste, hermanos? No consiste ni en bebida ni en comida, sino, dice el apóstol Pablo, sino gozo, justicia, paz en el Espíritu Santo. Esa es la riqueza espiritual que Dios nos da. Y voy terminando. Nos da a conocer ese misterio, hermanos, de su voluntad, que es precisamente el sacrificio de Jesucristo según su beneplácito. Yo no puedo pensar que la revelación que obtenemos es porque seamos muy inteligentes, muy sabios. No, porque eso siempre tenemos que caminar nosotros en humildad. Dios dice que Dios resiste al soberbio y da gracia ¿a quién? Al humilde de corazón. Dios da gracia al humilde, resiste al soberbio. ¿Saben de dónde viene la palabra humildad? De una palabra griega, homos. Y esta habla, como muchas veces lo decimos, a ver, pon los pies sobre la tierra. Así les decimos, ¿no? O bájale 3 rayitas, ¿no?
Pon humildad en tu corazón. Bueno, la palabra humildad, que viene de la palabra homos, significa literal con los pies en la tierra. Dios desea que tú y yo seamos humildes para que podamos recibir la gracia de Dios y podamos entender los misterios de su voluntad. ¿Cuántos de aquí ustedes, cuántos de los que están aquí en esta mañana leen la Biblia, pero no entienden? Porque no hay humildad, porque no ponemos los pies sobre la tierra y decimos: Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a entenderla. Los logros que nosotros lleguemos a tener, como carreras, trofeos, nombramientos, todo lo que los logros que tengamos a tener en la vida, hermanos, secular, son solamente por la gracia de Dios. No es decir: ay, es que yo en la universidad era bien listo, mira, las matemáticas las tenía al 1000 yo. No, es por la gracia de Dios. Si usted tiene una carrera, si usted tiene una maestría, un doctorado, lo que sea, es por la gracia de Dios, porque Él nos dio la vida y la sabiduría para poderlo llevar a cabo. Por eso, porque por el hecho de que Dios tanto nos amó a nosotros, que nos dio esa habilidad, porque nosotros no la merecíamos tal vez, pero por su gracia nos las dio a nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, lo que leíamos en Efesios 1:10, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese misterio iba a ser revelado en el cumplimiento de los tiempos. Pero ahora sé cuál es el misterio de su voluntad. ¿Cuál es? Reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra, unir todo eso. ¿Bajo quién? Bajo Cristo, hermanos. Es lo que Cristo vino a hacer. Tomar todo eso y someterlo al Hijo. Someter yo mi carácter, someter yo mi templanza, si es que tengo, someter yo mis cualidades, mis potenciales, mis carreras. Lo que yo llego a tener, lo pongo a los pies de Cristo y lo someto a Él. Por eso la Biblia dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni mi carrera, ni mi esposa, ni mi esposo, ni lo alto, ni lo bajo, todas esas cosas. ¿Quién, dice Pablo, quién me podrá separar? Nadie. Si nosotros ponemos bien nuestros pies sobre la tierra, decimos: todos mis logros, Dios, todos mis diplomas que están en mi pared, Dios, son tuyos. Todas mis cualidades, mis talentos, mis dones, mis habilidades son tuyas, Dios. Acuérdense, si no somos así, Dios va a resistir a los soberbios. No, pues, ¿qué crees? Si yo puro 10, es más, yo me saqué el primer lugar, no sé, no, tanta cosa. Dios dice, Pablo lo dijo: yo todo eso lo tengo por basura. Todo eso. Y Pablo, pues sí, era un buen estudiado. Pablo había estudiado con los mejores de ese tiempo, con Gamaliel, con Geliel tal vez. Había estudiado con los mejores. Y él podía argumentar cualquier cosa que le dijeran, pero él decidió una vez y dijo: todo eso lo tengo por basura. Y él se humilló y todo eso lo puso a los pies de Cristo, hermanos. Por eso dice Pablo: si pues tú habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero hay una premisa: si tú puedes haber resucitado. Si no has resucitado, pues ¿qué te voy a demandar? ¿Qué te voy a decir de que busques las cosas de arriba? No las vas a buscar. Vas a buscar los placeres de este mundo. Vas a buscar
cómo hacer más dinero los días domingos, que es día de la iglesia, que es día de la comunidad en Cristo Jesús. Vas a buscar otros quehaceres. Por eso Pablo avienta la premisa y dice: si pues habéis resucitado, te recuerdo que busques las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no busques los placeres de este mundo. Muchos de nosotros en algún momento dado nos han dicho: ven el domingo a trabajar y te vamos a pagar no lo doble, no lo triple, sino mucho más, y un bono especial por tu buena actitud. Y hemos decidido: no, aunque me pagues los millones, no. Y menos el pastor, ¿verdad? Pues ¿quién va a predicar? No, yo no puedo porque soy hijo de Dios, y mucho menos porque soy el pastor. No puedo, aunque me pagues lo que quieras. Y hemos decidido no hacerlo, y Dios ha bendecido nuestra vida. También Dios ha dado contentamiento. No quiere decir que ya tengo una mansión, hermanos, los invito, tengo como 20 cuartos. No. Pablo dijo: sé andar humildemente, sé tener dinero, también sé no tener dinero. Pablo dijo: con esas manos yo he trabajado para no ser agravio a sus vidas, para no ser como pesado, carga para ustedes. Con esas manos, hermanos, solamente es si puedes haber resucitado con Cristo. Traducido: si habéis nacido en Cristo Jesús, busca las cosas de arriba. ¿A poco Dios no sabe tu escasez? ¿A poco Dios no sabe tu enfermedad? ¿A poco Dios no sabe cómo estás transitando? Tal vez te viniste limitado el día de hoy con no sé cuánto cuesta el pecero. Así, con ese dinero, con el pasaje exacto. ¿A poco Dios no lo sabe? Claro. Pero dice Pablo: busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y donde está la diestra de Dios están las riquezas. Ahí le voy a aventar unas moneditas de oro a Lionel porque está falto de dinero. No me lo ha dicho, pero yo lo sé, yo le suplo. ¡Paz! Y de repente te cae así como en el celular, te cae con las moneditas, ¿no? O sea, cuando te cae un depósito. Ay, a ver qué pasó. ¿De dónde es? No sé. Al rato van a saber, ¿no? Pero la cuestión es que Dios te bendice. Yo lo he comprobado, hermanos. No sé si ustedes, pero yo lo he comprobado. Y la verdad, yo quiero seguir comprobando de esas riquezas de Dios. No siempre es dinero. Cabe mencionarlo. No siempre, porque no esperen ahorita vayan a checar su cuenta bancaria. A ver lo que digo, a ver si es cierto. No siempre es dinero. Muchas veces es paz, porque mucha gente con mucho dinero no tiene paz. Muchas veces es con gozo. ¿Y ahora qué tiene, hermana? ¿Por qué está tan feliz? No sé por qué está tan feliz, pero estoy feliz en Cristo Jesús. Las riquezas son abundantes en Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora. Gracias te damos, Señor, por tanta misericordia, porque hemos sido aceptos en el amado Dios, porque hemos sido, Dios, rescatados, redimidos a precio de sangre, comprados, Dios. Gracias por eso. De una manera personal, usted también hágalo. Dígale al Señor: gracias por tanta grandeza que me has derramado en Cristo Jesús. Dígale, hermano, usted, con sus propias palabras. Dígale: Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios Padre, porque eres bueno, eres bondadoso, eres misericordioso.